Empecé, por favor. De derrames pleurales, nos habíamos quedado en el análisis de ciertas variables, ¿verdad? Donde se van pidiendo de acuerdo a, casi siempre se pide un examen de tipo citoquímico, y acá lo citoquímico, la parte citológica, en realidad el recuento celular, donde estamos mostrando el tipo de celularidad predominante en esta muestra y vemos que puede ser predominantemente mononuclear o polimorfonuclear. Cuando tenemos una gran cantidad de leucocitos, digamos más de 50.000, sospechamos en un derrame paraneumónico o empiema. Podemos tener eosinófilos, a veces 10, 20% con predominancia o más. Ahí pensaremos importantemente si no hay un hidroneumotórax, si hay aire, que suele producir raramente, pero suele dar eosinófilos. También la presencia de sangre puede dar eosinófilos incrementados. Me refiero a un derrame pleural no hemotórax, que ya lo vamos a ver, sino un derrame pleural hemorrágico que no coagula. En presencia de algunos parásitos, Aspergillus puede dar derrame pleural, no es muy frecuente. Medicamentos pueden dar derrame pleural y sobre todo el linfoma, la neoplasia puede dar un porcentaje importante de eosinófilos. No necesariamente predominante, pero sí orienta la presencia de eosinófilos a estas causas. Las células mesoteliales, al ser células residentes, vigilantes de los espacios alveolares y pleurales, no están presentes, hará pensar en que podamos tener infiltración de granulomas de tuberculosis, rara vez neoplasia o empiema, pero sí se puede ver. Lo mismo que una pleuritis reumática. La presencia de eritrocitos, hay que verlo, si son eritrocitos crenados, que generalmente son ya destruidos. Eso se ve en derrames pleurales neoplásicos, y si son eritrocitos presentes no crenados, estamos pensando en un hemotórax, sobre todo en la presencia de predominancia de esto, un llamado predominante de crenados, harán pensar en que es un sangrado antiguo, y pensaremos en una neoplasia primero, segundo en una neoplasia y tercero en tromboembolismo pulmonar. La presencia de basófilos nos hace pensar en un trastorno linfoproliferativo o también en leucemia. Y sí pedimos al patólogo de rutina un estudio oncótico, llaman citooncótico, o simplemente recuento celular, se llama, o antes llamábamos tinción de Papa Nicolau. Y cuando es neoplasia o sospechamos neoplasia, nada es 100%. La sensibilidad de encontrar células atípicas de acuerdo al tipo de muestra, no tanto la cantidad. Antes se hablaba de que había que enviar una cantidad importante, algunos enviaban, todavía siguen enviando algunos cirujanos todo el líquido pleural, 1 litro, litro y medio, para que se haga un centrifugado de esto, pero no es necesario. Lo que se sabe ahora es que se puede hacer un centrifugado y un bloque celular, ¿no? Con pinciones especiales y cortes que aumentan la sensibilidad, pero la sensibilidad varía del 50, máximo el 90%, generalmente 50-60%. El hecho de tener una sospecha de neoplasia pleural metastásica y tener una citología negativa no descarta en absoluto. Ya veremos qué hacemos que no tenga neoplasia. Ya veremos qué hacemos. Otras determinaciones que se van pidiendo, como les mencioné, son la amilasa pleural si sospechamos un derrame secundario a pancreatitis, donde el cociente pleurosérico es mayor a 1, el dosaje único de esta enzima presente en infecciones tuberculosas no específica, pero muy sensible. Estaremos ante la presencia de un dosaje mayor a 1.2, perdón, mayor a 45 unidades. En algunos países es 35 unidades. También para tuberculosis se solicita la presencia de interferón gamma o de la relación lisosima pleural versus lisosima sérica, con una relación ahora sí mayor a 1.2.
En un derrame pleural de tipo urémico, donde muchos derrames pleurales se presentan en el paciente no bien dializado, entre comillas, se puede encontrar la presencia de una creatinina en líquido pleural con respecto a la sérica mayor a 1, y eso nos hará pensar en un derrame pleural llamado urémico. Los triglicéridos se solicitan cuando pensamos en que el paciente pueda tener un kilotórax, y generalmente esto está aumentado por encima de 110 miligramos por decilitro, y esto es bien específico de un kilotórax. Un pseudokilotórax tendrá menos de 50 miligramos, y la especificidad para este pseudokilotórax no es mucho. El interferón gamma, les dije que se puede medir en otros países, no en Latinoamérica, que yo sepa se hace en España preferentemente, y en Europa. Factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, complementemia, se pueden pedir para ver las conectivopatías que afectan la pleura, que son dos preferentemente: la artritis reumatoidea, pleuritis reumatoide, y el lupus. El ácido hialurónico se puede medir, mesotelioma, y está por encima de 75 miligramos. Entonces ahí tenemos la predominancia de células, nos hará pensar en una u otra cosa. Acá podemos ver el recuento celular de células mesoteliales grandes con núcleos irregulares dispuestos en forma atípica, y acá podemos ver un recuento celular a predominio o con importante celularidad eosinofílica secundaria a la presencia de aire. Entonces, el aspecto del líquido pleural, una vez que uno obtiene, nos va a hacer una hoja de ruta. Definitivamente, en todo caso, tenemos que pedir citoquímico. No hay ningún aspecto que nos haga pensar en que es exudado o trasudado. Hemos tenido derrames pleurales citrinos que han sido oscuros, que han sido trasudados, y derrames bastante transparentes que han sido exudados. Eso sí, si sale turbio o lechoso, tenemos que hacer centrifuga del líquido, porque si aclara, estamos ante la presencia de un empiema. Si no aclara, es un kilotórax. Si aclara y hay un sedimento de piocitos, pues es un empiema. En el caso de que salga sangre, ya les dije, hay que ver el tipo de eritrocitos, si son crenados o no, predominantes, y podemos pedir el hematocrítico del líquido pleural, que se llama pleurocrito, y dividir sobre el hematocrito sanguíneo, y si es más del 50%, estamos ante la presencia de un hemotórax. Porque no, en manos no muy adiestradas y en pacientes mayores, la tortuosidad de arterias intercostales puede salir más allá de lo que llamamos la escotadura de la costilla inferior, y puede uno, en algunos hemitórax sifóticos viejitos, hacer la punción de un vaso sanguíneo, y uno piensa, ¿qué es esto? ¿Es hemorrágico o es hemotórax? Si coagula, generalmente es hemotórax. Si no coagula inmediatamente, es hemorrágico, pero debe pedir pleurocrito sobre el hematocrito y debe tomar conducta al respecto. Un derrame pleural que tenga una relación pleurocrito-hematocrito menos del 50% es un derrame pleural hemorrágico. Insisto, son dos cosas diferentes. El derrame pleural hemorrágico, tenemos que pensar uno en neoplasia, segundo en neoplasia y tercero en tromboembolismo pulmonar. Y en un hemotórax tenemos que pensar en trauma o en vaso, en ruptura de un aneurisma, etc. Si sale un olor blanquecino, si sale un líquido lechoso con olor pútrido, es necesariamente infeccioso. Eso se llama empiema. Yo tengo este líquido pleural de tantos que, no sé, miles que hemos hecho, y tenemos acá un líquido de tipo, pues yo lo veo, y disculpen la expresión, de chichaculi. Así, ese colorcito lo veo. ¿Y qué es esto? Digo, saco y agarro la muestra, este es un ejemplo clásico, le mando a la doctora, centrifugue esto, por favor, y fíjense que no aclara y sale blanco. ¿Qué será? Esto es kilotórax, ¿ok? Siempre hay que centrifugar, porque si aclara, es empiema. Si no aclara, es kilotórax. Y el kilotórax tiene como paradigma que sea, si no es traumático, un linfoma. Un linfoma Hodgkin o no Hodgkin. Estamos. Muchas veces hacemos punciones y hacemos vaso, un poquito de vaso superficial, y sale un poco cero hemático.
Entonces, bastan 2 ml de sangre para que la muestra se tiña netamente hemorrágica. Cuidado con este dato. Siempre hay que tener la destreza necesaria y todo el equipamiento necesario. Hoy en día estoy asistiendo a la falta de colaboración por parte de personal de salud por X o Z motivo. Y desafortunadamente te incitan un poco a cambiar el humor y a tratarlas en forma mal, negativa. Pero eso creo que tiene que cambiar en el contexto de la práctica de la medicina porque va en detrimento no solamente de ti, de los pacientes, va en detrimento inclusive del personal que no te quiere atender, porque cuando una persona familiar se enferma, ahí sí los quiero ver. Estamos asistiendo, como insisto yo, a una especie de bullying de personal de salud hacia personal que realmente merece respeto. Y esto creen que va a quedar así y desafortunadamente todo esto vuelve a uno. Esto, por ejemplo, que vemos acá es un quilotórax, pero esto de acá parece un hemotórax, sale a oscuro y era nada más, perdonen, era un derrame pleural por aspergillus y salía así de ese color, casi negro. Cuando hablamos de pus, estamos hablando de empiema y el empiema es el final de una infección de la cavidad pleural que puede ser casi siempre paraneumónico. ¿Y cómo se presenta? Se presenta habitualmente en 3 fases. Una primera fase, que es la neumonía necesariamente, pero empieza a haber exudación cuando el foco neumónico es periférico. Entonces, vemos una fase que dura de 2 a 5 días. Una fase donde encontramos un exudado predominantemente polimorfo nuclear y no siempre hay bacterias. Después de los 5 días hasta los 10 días aparece recién la fase fibrino-purulenta, donde podemos encontrar bacterias, encontramos un exudado con gran cantidad de polimorfonucleares, les dije más de 50.000 células, y ya el líquido es purulento. Y ya vemos en la ecografía fibrina, el líquido es viscoso y el pulmón puede expandirse. Pasan los 10 días y hay una fase organizativa donde ya se forman los casquetes pleurales o cascarones pleurales que producen los fibroblastos y restringen el movimiento torácico y el tratamiento va a ser diferente. Entonces, aquí podemos ver las diferentes fases de un derrame paraneumónico, donde a un principio suele haber un frote pleural, ¿no? La llamada pleuritis seca, una exudación que presenta generalmente un líquido seroso, donde hay aumento de la permeabilidad capilar, donde hay factores proinflamatorios, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 8, y el líquido, como les decía yo, es un exudado polimorfo nuclear sin bacterias. Va atravesando los días, desde el día número 5 hasta el día número 10, y empieza el derrame, que no era complicado, a complicarse, volviéndose turbio, y empieza a haber características muy importantes bioquímicas, que pueden ser, inclusive no presencia de pus, pero sí lo que llamamos empiema bioquímico, disminución del pH, anaerobiosis, disminución de la glucosa por consumo, ¿ya? Por parte de las bacterias, invasión de gérmenes, presencia de conversión en ácido láctico y aumento de una enzima inespecífica pero muy alta, generalmente más de 1000, pH por debajo de 7.2, glucosa por debajo de 40, LDH por más de 1000, aunque no haya pus, hay que tratarlo como empiema en el contexto de un derrame paraneumónico y hay que poner un tubo de tórax. Entonces, ¿cuándo pondré un drenaje de tórax? Cuando estoy pasando de un líquido seroso a turbio y cuando tengo estas características bioquímicas que deben ser buscadas intencionadamente por el médico. Tiene que haber polimorfonucleares, como es lógico, y ya podemos encontrar bacterias. Y luego empieza la fase de los 10 días, donde los empiemas pueden ser uniloculados o multiloculados, multitaricados, quiero decir, por depósitos de fibrina, ¿ya? Donde acá existe un aumento de, digamos, factores de la coagulación, fibrina, y disminuye la fibrinolisis. Por eso, en estas fases, aparte de poner un tubo o 2 tubos, podemos hacer pleurofibrinolisis utilizando streptoquinasa, lo hemos usado, lo he usado, o alguna otra sustancia como la uroquinasa en cavidad pleural. Hay un protocolo. Muy tardíamente, después de la segunda semana,
ya prácticamente el tubo de tórax no va a funcionar, va a haber mucha paquipleura y acá tendremos que hacer lo que llamamos decorticación. Estas son entonces las fases de un derrame paraneumónico: pleuritis seca, exudativa, fibrina purulenta y organizativa. Cuando el doctor Richard Light, un padre de la pleura, se podría decir, del mundo, nos ha descrito estas 7 probabilidades de derrames paraneumónicos, pero estarían presentes en 3 grandes grupos, ¿no? El grupo 1, pleuritis seca; el grupo 2, paraneumónico típico, junto con paraneumónico. Aquí en la fase 2 estaríamos entre la fase de exudación, donde todavía los antibióticos pueden ser el único tratamiento para tratar el derrame paraneumónico. Cuando entramos ya a la presencia de lo que yo les dije, cambios bioquímicos de consumo bacteriano, de metabolismo aumentado por las bacterias, presencia de ácido láctico, disminución de la glucosa del pH, estamos ya con la probabilidad de hacer colocada de tubo, ¿ya? Un drenaje, podemos colocar a sello de agua y hacer fibrinolisis. Cuando estamos con complicaciones ya de tipo bacterias presentes, el tubo de tórax suele ser más grueso, puede funcionar si este derrame está uniloculado con un tubo de antibióticos. También podemos usar fibrinolisis si está con tendencia a alguna fibrina. Pero de la fase 5, 6 y 7, habitualmente el tubo de tórax o 2 tubos de tórax en el número 5 puede funcionar con fibrinolíticos. La fase 6 y 7, definitivamente el tratamiento es quirúrgico, de corticación. Y no sé si se ve bien, pero podemos ver un derrame multitabicado, ya en estas flechitas, con múltiples tabiques. Esto no va a funcionar ni con 1, ni con 2, ni con 3 tubos, ni con fibrinolisis. Esto ha pasado generalmente 2 semanas, el doctor no se ha dado cuenta o el paciente no se ha dado cuenta, y acá tenemos que enviar a cirugía de tórax, sí o sí. Acá, por ejemplo, tenemos un empiema, este fue de nosotros, cuando está unitabicado, lo ven ustedes, y este derrame pleural unitabicado, fue colocado un tubo de tórax bajo guía ecográfica y se obtuvo líquido pleural purulento, y fue suficiente esto, más fisioterapia, ni siquiera fibrinolíticos, para que esto funcione. Otro derrame paraneumónico, aquí pueden ver ustedes la radiografía, la tomografía, cómo se ve las loculaciones o las tabicaciones de este tubo o de este derrame, que van a requerir habitualmente 1 o 2 tubos, y si no mejora tenemos que ir a la decorticación. Cuando hablamos de exudados mononucleares tenemos que pensar en 2 cosas: cáncer o tuberculosis. La tuberculosis es relevante en nuestro país y el líquido que se obtiene suele ser aspecto de cerveza, disculpen ustedes, o amarillo pajizo. Y pedimos un citológico y encontramos un exudado predominantemente mononuclear o linfocitario con menos de 5.000 células y pocas células mesoteliales. ¿Por qué? Porque hay células mesoteliales que están atrapadas por granulomas en la pleura parietal. Pedimos siempre adenosín deaminasa, que es lo que hacemos en el medio, la enzima presente que tiene no muy alta especificidad, pero ahorita vamos a ver muy alta sensibilidad. Y va a depender, a mayor número de unidades Hounsfield, más de 45, mientras más elevado sea, digamos 80 unidades, su especificidad aumenta. Y también el valor predictivo positivo aumenta en los lugares endémicos como Bolivia. Estamos. Y vamos a también se pueden pedir relación lisosima pleural, lisosima sérica, que no hay en el país, interferón gamma, que tampoco hay en el país, o estas 3 cosas para aumentar el rendimiento diagnóstico. ¿Por qué? Porque la vaciloscopía es pobre. Tan solo 15% a 20% máximo sale positivo. El hecho de tener una tinción de Ciel-Nielsen de líquido pleural negativa no descarta tuberculosis. Y el cultivo tarda 2 meses, 60 días. Así tarda el cultivo de Winston-Jensen, y el rendimiento no supera el 30%. Ahora, la presencia de el ADN, la búsqueda por amplificación en cadena de polimerasa, por PCR,
un método que se llama GeneXpert, para buscar el ADN de la micobacteria. Tampoco en estas muestras, que son paucibacilares, tienen un alto rédito diagnóstico, no supera el 40%. Igual podemos pedirlo. Lo que sí vamos a hacer el diagnóstico, sobre todo en hospitales de tercer nivel donde hay neumólogos, es la biopsia pleural cerrada, la biopsia pleural con aguja de Cope o de Abrams o de Castellane. Son tres tipos de aguja para picar pleura parietal, cuyo rendimiento puede ir hasta más del 90%. Aquí podemos ver un poco de la patogénesis del derrame pleural tuberculoso, donde habitualmente la presencia de productos del Mycobacterium, hacen que se presente a una célula presentadora de antígeno, los linfocitos CD4-NAID, los mismos que a través de interleuquinas empiezan a producir lo que yo les decía, interferón gamma, que suele estar elevado en los derrames pleurales, más de 200 microgramos por decilitro. También podemos tener la activación de macrófagos. Y los macrófagos van a producir justamente el adenosíndiaminasa y la lisozima, que son medidas en estos exudados. Se podría medir otras interleuquinas 6, pero es más complicado y no están, digamos, estandarizados en el diagnóstico de una pleuritis, porque así llamaríamos un proceso inflamatorio en respuesta a productos de la Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ahí está. ¿Por qué podemos medir interferón gamma? ¿Por qué podemos y debemos medir adenosíndiaminasa o lisozima? Es un gráfico interesante donde vemos que no todo ADA elevado significa tuberculosis, porque podemos tener, y acá está el punto de corte 45, casi siempre por encima del 45, ya tenemos los tuberculosos, sensible, pero no es específico porque algunas trastornos linfoproliferativos y se escapan algunos procesos infecciosos también pueden estar presentes. Un punto de corte importante es 45 unidades. Y esta es una publicación de los archivos de bronconeumología español, donde podemos ver la sensibilidad del 90% y especificidad del 93% en lugares donde tenemos prevalencias altas. Igual, el valor predictivo positivo va a ser bajo si la prevalencia de la tuberculosis la buscamos, digamos, en Europa. Pero si la buscamos en países latinoamericanos, la vamos a encontrar, digamos, con valores predictivos bastante altos, por encima del 90%. Esto es importante mencionar. Y se presentan en pacientes jóvenes, fíjense en esta publicación, entre 20 y 30 años, la mayor parte de las pleuritis tuberculosas. Este es el procedimiento de diagnóstico con la aguja de Abrams y con la aguja de Cope. Hacemos las dos, perdón, esta es la de Abrams nomás. Las dos son las de Abrams. ¿Ok? Cuando hablamos también de exudados mononucleares, debemos pensar en cáncer metastásico a pleura. El primer lugar que invade pleura es el propio pulmón, un tumor periférico, un adenocarcinoma, habitualmente da derrame pleural, y es la causa número 1 de cáncer. Después le sigue la metástasis de un cáncer de mama, un cáncer de linfático, linfoma, también ahí está en el ovario y de tubo digestivo. Esto es una imagen de la invasión de la pleura, pero de la pleura visceral en una neoplasia. Entonces, la biopsia de pleura parietal con aguja de Cope o de Abrams, que biopsiamos pleura parietal, no va a aportar mucho en el cáncer. Tendríamos que hacer una videotoracoscopia. Ahora les voy a mostrar un algoritmo. Si nosotros tenemos este algoritmo y el exudado linfocitario y queremos ver el ADA me sale, digamos, negativo. Yo veo células neoplásicas y las células neoplásicas y la biopsia 2 veces inclusive me da negativo y yo pienso que es cáncer, yo tengo que mandar a toracoscopía de sí o sí. O sea, no puedo descartar con un citológico negativo, ni siquiera con un segundo o con una biopsia negativa para cáncer que no tenga cáncer. ¿Y por qué no vamos directamente a toracoscopía? Podemos ir, todo es el contexto. ¿Por qué?
porque muchos de estos pacientes van a necesitar anestesia general. No en todos los hospitales tenemos toracoscopio, entonces se va de menos a más explicando siempre a los pacientes. Y tenemos entonces la forma de ir viendo cuándo llegamos a la videotoracoscopía para diagnosticar. Están en todos los algoritmos, ¿no? Vamos viendo si se trata de pacientes con posibilidades de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, toracocentesis, citoclínico bacteriológico, enzimas, ¿ya? No hay diagnóstico, y caramba, la tomografía. No hay diagnóstico en la tomografía. Biopsia pleural. Biopsia pleural cerrada, sin aguja. O sea, lo más fácil es hacerlo. El día jueves haré una. Casi siempre unas veces por semana hago una biopsia pleural cerrada. Y si esto no me da diagnóstico, pues toracoscopía. Inclusive podemos hacer una toracoscopía después de haber hecho la biopsia pleural cerrada a ciegas, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, casi siempre tenemos un 10 a 15% de causas que no podemos explicar desde ramas pleurales. Pleuritis tuberculosa, infiltración de la pleura parietal, por eso el alto rédito diagnóstico en la biopsia. Pleuritis neoplásica, infiltración de pleura visceral, por eso bajo rédito diagnóstico en la biopsia con aguja. Neumotórax. Neumotórax es la presencia de aire en cavidad pleural procedente del pulmón subyacente, que puede ser en forma, bueno, hay varias clasificaciones, puede ser espontánea o puede ser traumática. Casi siempre presenta una solución de continuidad a nivel de la pleura visceral. Entonces, cuando hablo de neumotórax, podemos decir espontáneo traumático. Espontáneo primario, que se da en individuos, entre comillas, sanos, con un hábito especial, ya lo voy a mencionar, con un biotipo especial, y secundario a una enfermedad subyacente. Y si les pregunto a ustedes qué enfermedad subyacente puede producir la ruptura de una quiste, de una bulla, pues una fibrosis pulmonar avanzada, un enfisema pulmonar, pueden ser las causas más frecuentes de un neumotórax espontáneo secundario. Hemos tenido con el COVID resoluciones de neumonías graves en forma de neumatoceles, tipo quistes, que se han roto espontáneamente y han producido neumotórax secundarios, ¿no? Post-COVID. Y hemos tenido que trabajar en esta situación. Entonces, rupturas de lesiones quísticas o bullas, ¿no? Por la enfermedad subyacente es causa de neumotórax espontáneo secundario. Traumático, no iatrogénico, un trauma de tórax cerrado o abierto, y iatrogénico. La causa más frecuente es la colocación de un catéter subclavio o menos frecuente un catéter supraclavicular o supraclavicular o de la yugular. Mucho menos frecuente. Lo más frecuente es un catéter subclavio y más si el paciente está con ventilación mecánica, que de hecho, sea de paso, estaría contraindicado. ¿De qué depende la severidad del neumotórax? De la repercusión funcional del neumotórax. Tenemos acá esta presencia de aires con un colapso pulmonar casi completo, sin desvío del mediastino contralateral. Y esto significa colapso pulmonar, presiones pleurales que se equiparan a las presiones atmosféricas. Hay una presión transpulmonar cero, con reducción de la mayor parte de capacidades y volúmenes pulmonares. Volumen corriente, capacidad pulmonar, capacidad residual funcional. El volumen residual está normal. La difusión disminuye. ¿Qué se va a presentar? Insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria con un gradiente alveolo arterial incrementado. El paciente va a empezar a respirar más rápido y va a estar hipocápnico. La causa de esto va a ser un desequilibrio ventilación-perfusión. Entonces, el porcentaje de grado de aire en el pulmón va a producir un mayor o menor insuficiencia respiratoria y repercusión funcional. ¿Cuál es la clínica? La tríada
del neumotórax es dolor de disnea y tos. Esa es la tríada. Súbita. En la inspección, ya lo saben ustedes, disminución de la expansibilidad, palpación con vibraciones vocales abolidas y percusión y personalidad. No encuentras más que silencio a la auscultación. Esto es súbito. La clínica. Una cosa es neumotórax hipertensivo y otra cosa no hipertensivo. El hipertensivo es una emergencia médica. Ahí tienes que actuar en la emergencia. No tienes que esperar ni siquiera que llegue el médico de cirujano de tórax o el neumólogo de turno. La insuficiencia respiratoria súbita y lo más importante, aparte de la insuficiencia respiratoria, hay inestabilidad hemodinámica que se ve por presiones arteriales 90, 60 o menos. Taquicardia, taquipnea, cianosis, desvío de la tráquea contralateral y obviamente ausencia de ruidos pulmonares. En muchos casos tenemos que insertar una aguja, un catéter, un venocat de urgencia en el segundo espacio intercostal ante la sospecha clínica, porque hay gran cantidad de aire, produce colapso pulmonar y el desvío del mediastino hace de que disminuya el retorno venoso y por eso el paciente empieza a hacer un choque, un estado de choque de tipo obstructivo, porque el aire disminuye el retorno venoso a cavidades derechas. Entonces, un neumotórax simple generalmente no es lo mismo que un neumotórax a tensión. Un neumotórax a tensión casi siempre en este mecanismo, digamos, valvular, hace de que en inspiración salga el aire del pulmón y en expiración, pues el aire desplace el mediastino contralateral y empiece a ver rápida y progresivamente, según la causa, un colapso, una hipotensión. ¿Por qué? Porque disminuye el retorno venoso por estas venas a cavidades derechas. O sea, no es lo mismo tener esto, donde vemos el borde del neumotórax, y aquí podríamos decir que casi está en 100%, que este otro. ¿Cuál es la diferencia? Aquí el mediastino está centrado, acá está colapsado todo y está desviado al lado contralateral junto con la tráquea. ¿Cuál de los pacientes, este o este, tendrá la urgencia de cortar tubo porque está en estado casi de choque? Obviamente este. ¿Ya? Una de tensión que ya los mencioné. ¿Y cómo podemos calcular el porcentaje? Hay varias fórmulas. Cuando está la parte superior apical, 15%. Si tiene 2 centímetros a la periferia y se forma así, 30%, el doble del 15%. La mitad, 50%, 3/4 partes, 70% aproximadamente. Son formas de calcular. Hay una fórmula muy interesante que es tridimensional y que me parece que es la que más usamos y la que he usado yo como médico en mi práctica diaria y se las recomiendo. El diámetro del pulmón colapsado sobre el diámetro del tórax elevado a cubo, ambos, por ciento. Acá tengo este neumotórax, entonces empiezo a hacer el cálculo de la mitad de la línea media hasta la línea del neumotórax, esto al cubo, sobre de la mitad de la línea media hacia el borde de la fascia endotorácica al cubo. Y así saco mi porcentaje de neumotórax al cubo, ¿ya? Por ciento. Divido y saco el 78%. Gravísimo. Hay un cálculo de acuerdo a un nomograma que está en algunas aplicaciones y sobre todo en los libros de antes, donde medíamos si el neumotórax era completo, ¿no? Si era así visualizado en toda su extensión, una línea A superior, una línea B media y una línea C basal, y hacíamos la distancia interpleural media A más B más C sobre 3 al cubo y traspolábamos a esta escala en porcentaje que están en nomogramas, insisto, en libros de antes, y calculábamos el porcentaje de neumotórax. El método de REA es el método parecido al que yo les he mencionado, que también muestra, en este caso, líneas que se van midiendo, pero es menos utilizado.
neumotórax espontáneo. Esto está en negro, error, pero es de los pacientes flacos, de los pacientes longilíneos, leptosómicos. Pueden ser fumadores, generalmente jóvenes, que son masculinos, que este neumotórax surge como producto de una actividad física o en reposo. Está jugando fulbito, llega a su casa y empieza a tener la tríada del neumotórax: dolor torácico, falta de aire, disnea y tos. ¿Ya? Entonces, habitualmente se coloca un drenaje y no más de la mitad se resuelve con esto. La mayor parte de los casos recidiva y recidiva mal. Por lo tanto, tenemos que estar presente o verificar en estos pacientes que este neumotórax, la línea apical del neumotórax, no tenga, como en este caso, en la radiografía, la sospecha de una bulla, o como dicen los brasileros, bula, o los argentinos busha. La bulla es una hiperclaridad que no tiene pared visible radiográficamente. Y esa es la causa de ruptura. Y tenemos que hacer una tomografía una vez que has puesto el tubo, y podemos llegar a hacer una cirugía por videotoracoscopia para resección de la bulla, porque el tubo de tórax resolverá en el momento, pero existe un porcentaje que llega hasta el 70% o el 50% de recurrencia, y esto no sabes dónde le puede agarrar. Imagínate que le agarre en un lugar donde no hay asistencia médica, este paciente puede fallecer. Aquí tenemos una bleb, una burbuja, una bulla subpleural que fue la causa de un neumotórax en la videotoracoscopia. El neumotórax espontáneo se puede dar en el EPOC, en el asma, en la neumocistosis, Gilbesi, asociada a VIH, quiste tírico, enfermedad intersticial, histiocytosis X, linfangioleiomyomatosis, en un cáncer broncogénico, en un neumotórax por los periodos catamenial, presencia de endometrio congénitamente mal distribuido en la pleura. ¿Ok? Fármacos, oxígeno hiperbárico, intoxicación por paraquat, quimioterapia, radioterapia. Hemos tenido en el COVID neumotórax espontáneo, y ya les he dicho que se presenta por bullas que se presentan espontáneamente, que pueden producir neumomediastino o neumotórax y ensombrecen el pronóstico de un paciente. Secuelas de tuberculosis, malformación adenomatoidea quística, y podemos ver esto, ¿no? Una presencia de una bulla, un segmento lingular con el tubo que no se expande, y esto tendrá que ser sometido a la resección quirúrgica por toracotomía o por videotoracoscopia. ¿Qué significa esto? Que tenemos que interactuar, este es un caso nuestro, con el médico cirujano de tórax. Diatrógeno, acceso venoso subclavio, función transtorácica por biopsia, biopsia transbronquial, sin asistencia fluoroscópica habitualmente, colocación de un marcapasos, asistencia respiratoria mecánica, asistencia respiratoria no invasiva, una cirugía de abdomen, y esto podemos encontrar una presencia de aire subcutáneo, enfisema subcutáneo brutal, posterior a la colocación de un catéter venoso central, que obliga a la intubación, y bueno, la situación se complica. El tratamiento depende del tamaño. Y esto les voy a preguntar, del 10 al 20%, watch and wait. Oxígeno y observación, para ver si, cómo está el pulmón subyacente. Hay que ver la causa, hay que hacer un análisis. Lo hospitalizas y el oxígeno va reabsorbiendo el nitrógeno presente en el neumotórax. Hay una tasa de reabsorción habitual que, dependiendo del porcentaje de neumotórax, que no debe ser mayor, generalmente en el transcurso de 3 a 5 días se reabsorbe el 100%. Pero en algunos casos, si es del 20 al 30%, por ejemplo, en el método de elevar los diámetros del neumotórax sobre el diámetro del hemitórax al cubo, multiplicando por 100, que es el que más se utiliza, aspiración, como si haríamos una pleurocentesis con catéter, sacando el aire a un recipiente y cuantificando.
Pero si está más del 30%, tenemos que colocar un drenaje bajo sello de agua, 20 French. Ponemos que en 20, 30 French. ¿Qué pasa con la fístula? Que es una de las complicaciones, no del catéter, sino de la enfermedad subyacente. Podemos tener burbujeo permanente y falta de reexpansión y la presencia de un hidroneumotórax. Y ese es otro contexto. El tratamiento suele ser quirúrgico, pero tenemos ahora tratamientos broncoscópicos de fístulas. Bueno, podemos ver algunas situaciones, como por ejemplo este catéter que se coloca con válvula de Henrich, ¿no? De emergencia en el segundo espacio intercostal, ya cuando no tienes tubo de tórax o sello de agua inmediatamente. En OCAT, todo el mundo en emergencia tiene, ya de 3 vías, y esto que sí, un médico que hace emergencia debería tenerlo. Yo lo tengo, que es una válvula unidireccional de Henrich, que solamente permite la salida de aire y no el ingreso, hasta que se resuelva o hasta que tengas el tubo y llegue a tus manos, si haces emergencia, el sello de agua. Ahí está la válvula de Henrich unidireccional, colocado de emergencia en el segundo espacio intercostal en un neumotórax. Cuando pones un tubo de neumotórax y lo colocas al sello de agua, hay que ver que burbujee y una vez que termina de burbujear, 24, 48 horas, haces una placa, ves la expansión del pulmón, deja de burbujear. Insisto, si es joven, búscale con una tomografía antes de sacarle el tubo, bullas apicales. El paciente habitualmente no te va a entender, pero tú tienes que decirle, señor, existe la posibilidad que usted tenga una bulla apical y si yo le quito el drenaje, puede que usted se vaya y vuelva a recurrir en la situación más que no lo espera usted, es decir, viajando en avión o volviendo a jugar fútbol, donde no haya un médico, puede morirse. Bueno, podemos colocar tubo de tórax, sellos de, aquí como ven, digamos en 3 frascos o aspiración en casos de neumotórax secundario a y hay que tener mucho cuidado con la presión pleural negativa para aspirar cuando no estamos obteniendo resultados positivos. Generalmente lo que se prefiere antes de aplicar presión pleural negativa es hacer ejercicios de inspirometría de incentivo, fisioterapia en nuestros pacientes. Como les digo, actualmente estamos asistiendo a yo por lo menos donde estoy trabajando, a un fake empowerment del personal de salud. Qué pena. El hemotórax. ¿Qué es el hemotórax? Es el acúmulo de sangre en cavidad pleural, comúnmente producido por lesión penetrante. Este hemotórax, obviamente, que va a ser sangre viva y se pueden tener hasta 3 litros de cavidad en cavidad pleural, en un estado de choque. Obviamente puede haber muerte súbita. Es raro un hemotórax masivo, pero puede darse, señores. ¿Cómo qué? Y uno en emergencia tiene que estar atendiendo estas cosas. Esto se lleva más en cirugía de tórax, y ya les adelanto, ¿no? Una causa frecuente que se ve ahora que hay tanto accidente en tráfico es el accidente por automóvil, es decir, aceleración y desaceleración con cinturón de seguridad o choque, el crash injury, del tórax anterior con el volante, o un balazo, o tantas otras lesiones penetrantes. Entonces, ¿de dónde viene la sangre? Viene de las arterias intercostales o de la circulación bronquial, nutricia o pulmonar. Ojalá sea de la circulación ventilatoria, circulación pulmonar que viene a baja presión, porque la circulación intercostal y los vasos nutricios de las arterias bronquiales van a producir, pues, estado de choque rápido. Hay muchos vasos sanguíneos, ahí tenemos la gran cantidad de el tórax, que aparte de las intercostales, la arteria mamaria interna, vasos mediastinales, corazón y otros órganos nobles, van a ser la causa del hemotórax. Entonces acá tenemos la presencia del hemotórax que va a ir creciendo en forma rápida, ¿ya? Y comprime el hemitórax hacia el lado contralateral.
Y podemos ver estas lesiones que seguramente ustedes lo van a tener en su práctica diaria, ¿no? Estas lesiones por compresión del tórax y el abdomen contra el, el volante o la ruptura, ¿no? Por desaceleración inclusive del parénquima pulmonar. Entonces, si yo estoy velando en un derrame que sospecho que sea meteórax y está velamiento del seno costofrénico, como les dije ayer, 350 ml. Si está más o menos la mitad o un tercio de mi tórax, va desde 300 a 1,5 litros. Un tubo de tórax tengo que colocar acá. Pero si está 2/3 partes o más, tengo que poner 2 tubos de tórax y llamar al cirujano de tórax. Obviamente que hay que ver el débito. Y podemos ver una lesión costal que se llama tórax bolet costal, porque ya son 3 costillas que están fracturadas acá, y aparte del neumo, tiene que tener hemotórax este paciente. ¿Y qué tenemos que ver? Tenemos que ver que las venas del cuello están planas, está chocado, está con una matidez en el tórax, el paciente está con signos de liberación adrenérgica, taquipnéico, confuso, sudoración, y a veces entendemos estas cosas. En el tórax opaco, en la emergencia, con la presencia de un mediastino generalmente comprimido o desplazado al otro lado. Toracotomía, si el débito de un principio fue más de 1,600,000, 1,5 litros. O si le pones un tubo de tórax y está viniendo más de 200 cc por hora en las 2 a 4 primeras horas, indicación de cirugía de tórax, entrar a quirófano en las primeras 2 a 4 horas. ¿Entienden ustedes? Eso es el ATLS. Bueno, la placa de tórax muestra siempre esto que tenemos que verificar. A diferencia de un colapso pulmonar, el mediastino está desplazado contralateral. Es un derrame pleural masivo. ¿Dónde es el triángulo de seguridad donde se ponen los tubos de tórax? Estamos terminando ya. Se coloca en una línea imaginaria que pasa por el borde anterior del pectoral mayor, la línea medio axilar y una línea de base que es la mamilar, quinto espacio intercostal. Esta zona es la zona donde, en posición de 30 grados o un poco más, si el paciente lo tolera, previa anestesia general, casi siempre con 20 ml de lidocaína y premedicación con atropina para evitar reacciones vagal, se coloca el tubo pleural. La inserción del tubo pleural tiene que estar con incisión de 2 centímetros, que tiene que ser más o menos de acuerdo al número de tubo que vas a colocar. Haces el túnel, colocas un dedo que separe las pleuras y por el borde costal de la costilla superior, con una pinza curva, desarrollas el tracto subcutáneo, te metes a la pleura parietal, colocas este dedo que es clave, haces un túnel, confirmas que las pleuras no están adheridas y con esta pinza coger rama larga y curva, insertas el tubo de tórax con pinzamiento de la parte proximal. Realmente tienes que poner un reparo para que no te pases demasiado y hay que colocar, es una técnica que se inserta generalmente en esa posición, pero hacia abajo y hacia arriba y atrás. Entonces, colocas el sello de agua y vas viendo, cuidado que presentes la expansión súbita. Por eso hay que, una vez, no hay que entusiasmarse, hay que poner generalmente un reparo para que después de que haya venido, por ejemplo, 500 o 1000 ml como mucho, clampees el tubo pleural y no se te pase porque vas a tener descompensaciones que son muy tristes. Después haces el sellamiento. Bueno, eso quería informarles solamente. Perdón, espera un poco, voy a pasar a lo último. ¿Qué es esto? Que es, creo, lo más importante de la charla desde mi punto de vista. A todo derrame pleural, ¿debes poner tubo de tórax? No. El tubo de tórax no es lo mismo que la toracocentesis.
La toracostomía es la inserción de lo que acaban de ver, que está colocado bajo un sello de agua, o también en algunos casos se llama pleura-vac. Tienes que poner en un tubo de tórax cuando hay hemotórax, cuando hay neumotórax más del 30%, cuando hay pus en cavidad y no está multiloculado, cuando hay quilotórax, cuando vas a hacer pleurodesis en un derrame pleural neoplásico y vas a colocar sustancia sinficiante de la pleura en cavidad pleural. ¿Ok? Muy bien. Y este es mi último mensaje, porque estés donde estés, vas a tener siempre alguien que te va a cascotear el rancho, o en este caso, el arca de Noé, ¿no? Siempre, en este caso, un loquillo, un pájaro loco. Chicos, hoy día terminado. Insuficiencia respiratoria, me comprometo a pasarles una presentación con audio a través de Camil, o si ustedes desean, el día sábado podemos pasar una clase de 9 de la mañana a 10 de la mañana y bueno, les paso la invitación, ya, si hay consenso, si tienen otras cosas, pues hago que yo le pase con audio y ustedes revisan la clase de insuficiencia respiratoria. Es muy linda, es muy necesaria, pero que ya no me ha dado tiempo. Tengan ustedes buenas noches. El sábado, doctor, va a dar, ¿no? Si es que ustedes desean, no quiero, yo estoy dispuesto. Si Camil me dice sí, doctor, sábado. por lo menos unas, como ahora, 20 personas, para mí ya es ganancia y yo no tengo ningún problema, me encantaría darles, ¿ok? Ya, doctor, hasta el sábado. Buenas noches. Está bien, doctor. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Yamil.